everyone, welcome back to my channel, The Languages. My name is Mariana, and in this video we're going to learn the pronunciation of some irregular verbs. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Mariana y en este vídeo vamos a aprender la pronunciación de algunos verbos irregulares. Precisamente aquellos verbos que llevan las letras GH en el medio. ¿Ok? Bien, a primera vista estos verbos tienen pinta de ser complicados de pronunciar, ¿verdad? Pero en realidad no es tan complicado. Hay algún truco que os voy a enseñar y vais a ver lo fácil que es en realidad pronunciar estos verbos irregulares, ¿ok? Bien, el primer verbo irregular es el verbo traer, que sería bring en infinitivo, y el pasado sería brout, ¿verdad? Entonces, el truco consiste en que la OU no se pronuncia como una OU, sino que se pronuncia como la letra O, simplemente una O. La GH pues no se pronuncia, se elimina, se escribe pero no se pronuncia. Por lo tanto quedan las letras BROT y esta es la pronunciación, brot. Repítela conmigo, brot, brot. Muy bien. Siguiente verbo es buy, el verbo comprar. El pasado del verbo buy o el pasado participio es BOUGHT. Pues lo mismo, la OU se pronuncia como una O y la GH no se pronuncia. Por lo tanto queda BOT, bought. Repítela, bought, bought. Muy bien. La siguiente es el verbo catch, que es pillar, atrapar, coger, ¿no? El pasado del verbo catch es CAUGHT. La AU se pronuncia como la letra O y la GH pues no se pronuncia, por lo tanto queda COT, que sería caught. Repítela conmigo, por favor. Caught, caught. Perfecto. La siguiente es el verbo fight. El pasado de fight, que es luchar, es FAUGHT. La AU se pronuncia como una O y la GH no se pronuncia, por lo tanto sería fought, fought. Repítela, por favor. Fought. Perfecto. La siguiente es teach. El verbo teach significa enseñar. So, el pasado del verbo teach es TAUGHT. La AU se pronuncia como una O y la GH no se pronuncia, por lo tanto sería taught, taught. Repítela, por favor. Taught. Muy bien. Y por último tenemos el verbo think, que es pensar. El pasado de think es THOUGHT. Entonces, la OU se pronuncia como una O y la GH desaparece. Y las letras TH se pronuncia como C, como una Z o una C en castellano, ¿no? en España. Colocamos la lengua entre los dientes y sería thought. Repítela conmigo, por favor. Thought, thought. Perfecto. Y esta es la pronunciación de estos verbos irregulares que parecen muy complicados, ¿verdad? Bien, si os ha gustado el vídeo, por favor compartidlo y también si tenéis alguna duda o pregunta, me la podéis dejar en un comentario abajo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Have fun! Bye bye!